Solo por hoy. Veamos. Primero, solo por hoy escogeré las buenas actitudes y las mostraré. Y como siempre, nos basamos y respaldamos en la palabra de Dios. Acuérdese que nuestro manual de vida es la Biblia. Yo los he invitado a que así como compramos un bonito celular, el último en tecnología, también en precio, así como compramos un carro de moda, compremos el libro más vendido en la historia de la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y solo por hoy escogeré las buenas actitudes y las mostraré. En Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, solo por hoy, escojamos buenas actitudes y mostrémosla. Una buena actitud es no ser egoísta, ser humilde, no solamente pensar en nuestros intereses, sino también pensar en los demás, en los intereses de los demás, poner en algunas ocasiones los intereses de los demás por delante, porque hoy vivimos un mundo egoísta, un mundo individual, un mundo como que no me importa el prójimo. Y Filipenses, la porción que acabamos de leer, nos enseña que no seamos ¿qué? Egoísta. Eso significa que seamos humildes, eso significa que seamos ayudadores, que seamos dadores, que nos preocupemos por los demás. Cristo nos lo enseñó en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra hecho hombre. Él, a pesar que era Dios, no pensó en sus privilegios, sino renunció a ellos y se hizo hombre, a tal punto que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados, recoger nuestras enfermedades y darnos vida eterna para todo aquel que en él crea. Entonces, solo por hoy escogeremos las buenas actitudes y debemos mostrarlas. Recuerden que en videos anteriores enseñábamos que en Cristo somos la luz del mundo, que en Cristo somos la sal de la tierra. Es decir, que cuando nosotros mostramos esas buenas actitudes como la humildad, el ayudar a los demás, pues somos luz, somos la sal de la tierra. Segunda invitación, solo por hoy, determinaré las prioridades importantes y actuaré de acuerdo a ellas. Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17, yo hago siempre referencia a los versículos de la Biblia sobre lo cual basamos lo que decimos, para que ustedes escuchen este video, ojalá tomando nota, un cuaderno, un lapicero, y la Biblia y lo que estamos diciendo acá lo corroboren y verifiquen en la palabra de Dios, en la Biblia, en nuestro manual de vida, y hagan una especie de devocional, y lo que aquí enseñamos lo hagan parte de sus vidas. En Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, hoy la invitación es que solo por hoy determinen las prioridades importantes y actuemos de acuerdo a ellas. Entonces nos hace una invitación Efesios en el capítulo 5, versículo del 15 al 17, que tengamos cuidado cómo vivimos. Vivimos en desorden, vivimos en soberbia, en altivez, en egoísmo,
vivimos en inmoralidad, vivimos de acuerdo a la carne, de acuerdo al mundo. ¿Cómo vivimos? Y dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué es vivir como necios? Que a pesar que nuestra conciencia nos dicta que lo que hacemos no está bien, lo hacemos. Hacer repetitivamente lo incorrecto nos hace ser necios, y la palabra de Dios nos invita a que actuemos como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La Biblia, que fue escrita hace 2000 años, dice estos días malos. Es que a través de la historia todos los días han sido malos, porque a través de la historia siempre hemos estado inmersos en la inmoralidad, en el pecado, en la idolatría, en el paganismo, y hoy no es la excepción. Por el contrario, se están cumpliendo las profecías en Apocalipsis, en Daniel, donde cada día la humanidad está peor, donde a lo bueno le han llamado malo y a lo malo bueno, y la invitación es que no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Eso qué significa? Que meditemos en Dios. Eso significa que oremos, que antes de salir de nuestras casas, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, el tiempo que su corazón le dicte, meditemos en Dios a través de la oración y preguntémosle qué es lo que Él quiere que hagamos, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Ustedes, amados inmigrantes, yo soy inmigrante, pero salimos del país preguntándole a Dios si era su voluntad, y le hemos preguntado a Dios cuál es su propósito para traernos acá. Hoy, ya que estamos donde estemos, antes de salir de nuestras casas, preguntémosle a Dios cuál es su voluntad y pidámosle que nos oriente, que nos enseñe a vivir como sabios, que nos ayude a dejar de vivir como necios, y bueno, que tengamos cuidado de cómo vivimos. Eso es determinar prioridades y actuar de acuerdo a esas prioridades. Y una prioridad es revisar la manera como estamos viviendo. Una prioridad es dejar de vivir como necios y empezar a vivir como sabios. Una prioridad es que nunca tomemos decisiones sin previamente pensar, meditar, orar y preguntar a Dios, tratando de obtener cuál es su voluntad. Inténtelo, Él nos habla. Tercera invitación. Solo por hoy conoceré y seguiré principios saludables. Los principios es lo que rige nuestras vidas. ¿Alrededor de qué principios estamos direccionando nuestro estilo de vida? ¿Cuáles son los principios que señalan el derrotero de nuestro destino? Bueno, hoy la invitación es a que conozcamos y sigamos principios saludables. Hoy voy a hablar solamente de uno, porque hay muchos obviamente, y eso está respaldado en la palabra de Dios, en muchos versículos, pero hoy voy a hacer referencia solamente a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, que dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ya lo habíamos enseñado en otro mensaje en un domingo anterior. ¿Qué dice Dios? Recuerda que el domingo anterior, cuando hicimos la oración de fe, los que la repitieron, yo les dije que a partir de esa oración de fe y recibir a Jesús en sus corazones, Él nos enviaba el Espíritu de poder, el Consolador, y que nos enviaba el Espíritu Santo. Pues los que hicieron esa oración de fe y han aceptado de corazón y confesado con su boca a Jesucristo, pues Él nos ha enviado el Espíritu Santo, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque si cuidamos nuestro cuerpo, estamos cuidando el templo del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. ¿Cuál es nosotros? ¿Quién es nosotros? Lo que hemos aceptado a Cristo
como nuestro Salvador. Entonces, si nosotros nos embriagamos, contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Si nosotros fumamos, consumimos drogas alucinógenas, ¿qué cree que pasa con el Espíritu Santo que está en nosotros? Eso tenemos que pensarlo cada vez que tengamos desmanes con nuestra personalidad, con nuestra humanidad, con nuestro cuerpo. Hay un dicho del mundo que dice que solo tenemos un lugar para vivir en nuestro cuerpo, por lo tanto debemos cuidarlo, pero yendo a lo espiritual, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y una manera de honrar a Dios es honrarlo con nuestro cuerpo. Lo dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19-20. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. A veces queremos honrar a Dios y no sabemos cómo. Y tratamos de hacer buenas obras, dar limosna, etcétera, etcétera. Pero una manera de honrar a Dios es con nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuidémoslo cada vez que vayamos a hacer algo a nuestro cuerpo. Acordémonos que somos el templo del Espíritu Santo. Incluso la glotonería y el sobrepeso y las enfermedades por malos hábitos alimenticios es una manera de no cuidar nuestro cuerpo. El templo del Espíritu Santo. ¿Queremos honrar a Dios? Entonces, conozcamos un principio y sigamos un principio saludable, que es recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que con nuestro cuerpo podemos honrar a Dios cuidando nuestro cuerpo en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Una cuarta invitación, solo por hoy. Hoy me comunicaré con mi familia y la cuidaré. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, respalda esta invitación que yo los invito solo por hoy. Y dice así: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera. O sea, que la palabra de Dios nos invita a que cuidemos de nuestra familia. Dice especialmente los de su propia casa. Es decir, a nuestra esposa, esposo en el caso de las mujeres, a nuestros padres, a nuestros hijos y demás familiares colaterales como los hermanos, primos, etcétera, etcétera, pero principalmente nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros padres. Pero es duro porque dice la palabra de Dios, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Es decir, no cuidar de nuestra familia es igual que no creer en Dios. Es igual que ser incrédulo. Una manera de honrar a Dios y que podemos empezar, yo digo solo por hoy, pero la idea es que lo hagamos solo por hoy, pero que reflexionemos frente a este principio y lo pongamos en práctica en nuestra manera de vivir a diario. Solo por hoy, todos los días, digamos, solo por hoy me comunicaré con mi familia y la cuidaré. ¿Cómo cuidamos a nuestra familia? Tenemos 3 áreas. La espiritual. Dice la palabra de Dios que nos corresponde a nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Sí, yo sé que hay una dificultad, que nuestros padres no nos enseñaron la palabra de Dios, a la gran mayoría. Otra dificultad, que nacimos y nos criamos en un país o en una sociedad donde nos enseñó que debíamos seguir una religión que no enseña la palabra de Dios. Pero nunca es tarde para empezar a estudiar la palabra de Dios. Por eso yo les digo a ustedes que este mensaje lo escuchen con la Biblia en mano, con una agenda, un cuaderno y un lápiz o lapicero y tomen nota. Sí, tomen nota en 1 de Timoteo 5:8, donde es que dice eso, verifiquen que sea cierto, reflexionenla cómo están ustedes, su vida con respecto a este principio, a este mandato, y bueno, reevaluarlo y empezar a vivirlo. La quinta invitación que les hago solo por hoy: practicaré pensamientos buenos y los desarrollaré. Pensamientos buenos y los desarrollaré. Hay una batalla terrible
con nuestra mente porque estamos bombardeados permanentemente por la carne, por el mundo y por Satanás, donde nos llegan pensamientos pecaminosos, pensamientos inmorales, pensamientos que no agradan a Dios y que hasta a nosotros a veces nos da pena, porque estamos contaminados por la televisión, por las redes sociales, por el medio en el que vivimos. Entonces, eso es una batalla dura, pero pues esa lucha la podemos empezar a confrontar cuando tengamos un mal pensamiento. Bueno, hay un versículo que dice, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, y empezar a repetir esa frase para que sea Jesús quien llene nuestros pensamientos, que sea el Espíritu Santo que llene nuestros pensamientos, y así combatamos los malos pensamientos. Pero aquí en Proverbios, capítulo 5, versículo del 5 al 9, hay unas recomendaciones y unas enseñanzas. Recuerden que Proverbios los escribió Salomón, considerado el más sabio, uno de los más sabios en la historia. Y dice así: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ella. No des la espalda, a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza y te entregará una preciosa corona. Debemos anhelar la sabiduría. No confundamos conocimiento con sabiduría. No confundamos inteligencia con sabiduría. No confundamos información con sabiduría. Sabiduría es la que viene de Dios, y la sabiduría, el inicio de la sabiduría es el temor a Dios. Razón por la cual, si yo no he desarrollado el respeto a Dios, va a ser difícil que tenga sabiduría. Y dice, adquiere sabiduría y desarrolla buen juicio. Es decir, que buen juicio, o sea, el comportamiento promedio de una persona correcta, honorable, moral, con principios, es el resultado de la sabiduría. Pero la sabiduría, dice la palabra de Dios, pídanla y Dios se la dará. Pero también dice algo que leí bien importante para que lo tengan presente: no te olvides de mis palabras ni te alejes de ella. Es un tema complejo porque no te olvides de mis palabras ni te alejes de ella. Pero si nunca leemos la Biblia, ¿cómo hago para saber cuáles son las palabras de Dios y no alejarme de ellas? Si mis padres no me enseñaron la palabra de Dios, la Biblia, si yo no he hecho estudios de la palabra de Dios, he estudiado derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, culinaria, menos el manual de vida, pues tenemos un problemita por resolver. Tenemos que empezar a estudiar cuáles son los mandatos de Dios. No solamente son los 10 mandamientos que nos enseñaron en la iglesia tradicional, sino por el contrario, la Biblia tiene más de 600 mandamientos para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestras vidas. No se preocupen, que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestra guía, nos ayudará. Bueno, y la última invitación que les voy a hacer en ese mensaje: solo por hoy haré compromisos adecuados y los cumpliré. Es importante que tengamos presente lo que Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, esto lo escribió Pablo, el apóstol Pablo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Entonces haré compromisos adecuados y los cumpliré. Una recomendación que nos enseña
el apóstol Pablo aquí en Filipenses es que ni siquiera él ha llegado, pero que sigue corriendo la batalla, la gran batalla de la fe. No para, no descansa y continúa. Yo quiero decirles hoy, amado, amigo, amiga, amado inmigrante que está luchando en otro país fuera de su país de origen, y cualquier ciudadano, yo quiero decir lo siguiente: adquiera compromisos adecuados y cúmplalos. ¿Cuál compromiso? No desfallecer, no desanimarse, cumplir todas estas invitaciones que le he hecho hoy, que todas están basadas en la palabra de Dios, pero también tener presente lo que dice Filipenses a través del apóstol Pablo. Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo presente. No se sigan dando golpes de pecho ni látigo por el ayer ni por el pasado. Lo que pasó, pasó, lo que fue. Lo importante es que cuando hicimos la oración de fe, le pedimos perdón a Dios a través del Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo. Nuestra vieja manera de vivir ha pasado y hoy somos criaturas nuevas, y por eso no debemos pensar en el pasado, debemos olvidarlo y fijarnos en lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante es esa carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús, que es la salvación eterna en lo espiritual a través de Jesús. Pero también eso en lo espiritual, pero también lo podemos traer en lo emocional y en lo material. ¿Qué tenemos por delante? Un proyecto de vida, un proyecto empresarial, un ministerio para servirle a Dios. Mira hacia adelante. Sea una nueva criatura, nazca de nuevo en Cristo Jesús y empiece sabiendo que Dios nos perdonó, nos redimió, nos dio salvación eterna y nos ha justificado ante el Padre. Y ya el enemigo no tendrá por qué acusarnos ni señalarnos por nuestros pecados, porque ya nos hemos arrepentido y nos hemos apartado. Entonces no pensemos más. Un compromiso: no pensar ni acordarnos más del pasado, por el contrario, olvidarlos y enfocarnos en lo que tenemos frente de nosotros.